Estamos ya cerca de la celebración del quinto domingo del tiempo ordinario y nos ha tocado celebrar hace 8 días pues el tema sobre las bienaventuranzas, el marco referencial sobre cómo vivir cristianamente. Jesús ha abierto esta temática según San Mateo para presentar lo que es la vivencia del reino de Dios. Dedica toda su obra para este trabajo de conocer en qué consiste el reino y sobre todo los valores del reino, vivir las características del reino para poder así entrar en la vida eterna con estos valores que se trabajan aquí desde esta tierra. De tal manera que ahora, pues ciertamente, en un mundo actual, decimos que hoy pues no hay tanta fe. Y el gran lío es cómo se mide la fe, de acuerdo quizás con las estadísticas de todos aquellos que participan en la misa dominical, que se acercan a los sacramentos, que se casan por la iglesia, que envían a sus hijos al catecismo. Sería pues hacer una estadística de quienes sí realmente están viviendo la vida sacramental, pero es la vida sacramental. Pero como se trata de la evangelización y el acercamiento al reino de Dios, ¿qué tantas personas realmente están viviendo estos valores del reino en función del futuro? Jesús nos va a presentar una parábola justamente para revelar cuán diversamente de nosotros valora Dios el trabajo pues que vamos realizando y que tanto la gente se compromete en el seguimiento a la persona de Cristo. Por eso el Evangelio que estamos por leer pues nos va a iluminar. Por ejemplo, Mateo 5, 13 al 15 es el texto que nos ocupa en este domingo. Y dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se le devolverá su sabor? Solo sirve para tirarla y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad construida sobre un monte. No se enciende una lámpara para meterla en un cajón, sino que se pone en el candelabro para que alumbre a todos en la casa. Brille igualmente la luz de ustedes ante los hombres, de modo que cuando ellos vean sus buenas obras, glorifiquen al Padre de ustedes que está en el cielo. Hasta aquí el texto del Evangelio. Para definir pues a sus discípulos y su misión, el Evangelio de hoy emplea pues varias imágenes, especialmente una: la sal de la tierra. Los rabinos de Israel solían repetir: la Torá, la ley santa dada por Dios a su pueblo, es como la sal y el mundo no puede estar pues sin sal. Jesús hace suya esta imagen y aplicándola pues a los discípulos sabe que está usando una expresión que puede parecer provocadora. Acepta la convicción de su pueblo que tiene pues las sagradas escrituras como la sal de la tierra, pero afirma que sus discípulos si asimilan la palabra y se dejan guiar de la sabiduría de sus bienaventuranzas, son también la sal de la tierra. Son muchas pues las funciones de la sal y Jesús probablemente se refiere a todas ellas. La primera y la más inmediata es la de dar sabor a los alimentos. Es por esto que desde los tiempos antiguos la sal era símbolo pues de la sabiduría. También hoy decimos que una persona tiene sal cuando habla sabiamente
o que es sosa, sin sal, cuando su conversación es aburrida, su contenido. Pablo conoce este simbolismo cuando recomienda a los colosenses que sus conversaciones sean siempre agradables, condimentadas con sal, en Colosenses 4:6. Así entendida, la imagen indica que los discípulos deben difundir en el mundo una sabiduría capaz de dar sabor y significado a la vida. Sin la sabiduría del Evangelio, pues qué sentido tendría la vida, las alegrías y las penas, las sonrisas y las lágrimas, las fiestas y los lutos. ¿Qué sueños y esperanzas podrían alimentar al hombre sobre la tierra? Difícilmente irían más allá de lo que sugiere pues el predicador, el Coelete, que dice: esta es mi conclusión. Lo bueno es comer, beber y disfrutar de todo el esfuerzo que uno realiza bajo el sol los pocos años que Dios le concede. Eclesiásticos 17. Quien está inspirado en el pensamiento de Cristo, pues saborea, por el contrario, otras alegrías. Introduce en el mundo experiencias nuevas de felicidad inefable, ofrece a los hombres la posibilidad de experimentar la misma beatitud y belleza de Dios. La sal no sirve solamente para dar sabor a los alimentos, también es usada para conservarlos, para impedir que se echen a perder. Eso nos hace pensar en la corrupción moral y, por asociación de ideas, en las fuerzas negativas, en los espíritus malignos. Contra estos los antiguos orientales se protegían usando la sal. Es de esta convicción atávica de donde se deriva todavía hoy el rito de esparcir sal para inmunizarse de maleficios y de mal de ojo. El cristiano es sal pues de la tierra. Con su presencia está llamado a impedir la corrupción, a no permitir que la sociedad pues guiada de principios malvados se descomponga y caiga en decadencia. No es fácil constatar, por ejemplo, que donde no hay quien dé la voz de alarma, quien no haga presente los valores evangélicos, se difunde más rápidamente la disolución de costumbres, el odio, la violencia, la prepotencia. En un mundo donde se cuestiona la inviolabilidad de vida humana desde el nacer hasta el morir, el cristiano es la sal que nos hace recordar que la vida de toda persona es sagrada, donde se banaliza la sexualidad, donde los adulterios y promiscuidad no son llamados ya por sus propios nombres. El cristiano afirma la santidad de la relación hombre-mujer y en el proyecto de Dios sobre el amor conyugal, donde se busca pues el propio interés. El discípulo pues es la sal que conserva, recordando a todos la propuesta heroica, a veces el don de sí. La sal era también usada para confirmar la inviolabilidad de los pactos y acuerdos. Los contrayentes cumplían el rito de comer juntos pan y sal o solamente sal. El pacto o acuerdo era llamado acuerdo de sal. Con este nombre alude pues a la alianza eterna estipulada por Dios con la dinastía de David. Por ejemplo, 2 de Crónicas 13:5. También en este sentido los cristianos son la sal de tierra, cuando testimonian la indefectibilidad del amor de Dios, cuando anuncian que ningún pecado podrá jamás romper el pacto de fidelidad que une a Dios con el hombre, y con sus propias vidas demuestran
que es posible corresponder a este amor divino si nos dejamos guiar pues por el Espíritu. La parábola de sal concluye con una llamada a los discípulos a no volverse insípidos. La imagen asume una connotación sorprendente. Los químicos afirman que la sal no se corrompe y sin embargo Jesús pone en guardia a los discípulos del peligro de perder el propio sabor. Por extraño que pueda parecer, Jesús los considera capaz de perpetrar cualquier absurdo, de hacer lo imposible como es corromper la sal, es decir, pueden hacer que el Evangelio pues pierda su sabor. Existe solo una manera pues de combinar este desastre, mezclar la sal con otra sustancia que altere su pureza y genuinidad. El Evangelio tiene su gusto y es necesario no alterarlo ni desnaturalizarlo, de lo contrario, pues no es más Evangelio. La parábola de la sal es narrada inmediatamente después de la propuesta de las bienaventuranzas. El cristiano es sal si acoge íntegramente las propuestas del Maestro, sin añadir ni modificar nada, sin peros, sin condiciones con que intentamos ablandar el Evangelio, hacerlo menos exigente, más practicable. Por ejemplo, Jesús enseña que debemos compartir nuestros bienes, que se debe ofrecer la otra mejilla, perdonar 70 veces 7, y este es el gusto característico de la sal evangélica. Siempre nos ronda la tentación de añadir al Evangelio un poco de sentido común. No se debe exagerar, es necesario también pensar en uno mismo. Si se perdona demasiado, los otros se aprovechan. No se debe recurrir a la violencia cuando no sea estrictamente necesario. Es así como el Evangelio viene azucarado, se hace practicable, pero pierde su sabor. Es la derrota de la misión indicada metafóricamente con la imagen de la sal arrojada al camino. Viene pisada como el polvo al que nadie presta atención ni da ningún valor. Así pues, la segunda función asignada a los discípulos es aquella de ser la ciudad colocada en el monte. Todavía hoy, la mirada de quien recorre las carreteras de la Alta Galilea es atraída por las numerosas aldeas colocadas sobre la cima de los montes y los declives de las colinas. Es imposible no darse cuenta, especialmente en primavera, cuando el berbellón de las anemonas recubre el campo. Es un auténtico placer pues a la vista. Las excavaciones arqueológicas demuestran constantemente que las cimas en donde surgen las aldeas han estado habitadas desde tiempos muy remotos. Jesús, crecido en una de estas aldeas, pues las ha presentado a los discípulos como imagen de su misión. Basadas pues con sus vidas sobre principios nuevos, deberán atraer a la atención del mundo. No es una invitación pues a hacerse notar, a ponerse en un pedestal, no. Una actitud semejante contradiría la recomendación a no practicar el bien delante de los hombres para ser notados, a no tocar la trompeta para llamar la atención cuando se da una limosna, tal como lo dice Mateo 6, 1 al 2. El aviso de Jesús pues es referencia a un famoso texto de Isaías, donde se anuncia que el templo del Señor será erigido sobre la cima de los montes, y a él afluirán todas las gentes. Vendrán, dice, de muchos pueblos, pues de Jerusalén saldrá la palabra del Señor.
De aquí en adelante, asegura Jesús, no será más Jerusalén a donde se dirijan su mirada a los pueblos, sino a las comunidades de sus discípulos. Serán ellas las que atraigan los ojos admirados de los hombres si tienen el coraje de ajustar su vida a las bienaventuranzas. Asociada pues la imagen del monte a otra que es la de la luz. Los rabinos decían, como el aceite lleva la luz al mundo, así es luz para el mundo. O bien, Jerusalén es luz para las naciones de la tierra. Se refería a la convicción de que Israel era el depositario pues de la sabiduría de la ley que Dios por boca de Moisés había revelado a su pueblo. Algún rabino había intuido, sin embargo, que no solamente las palabras de las Escrituras, sino también las obras de misericordia eran luz que surgió por orden de Dios al comienzo de la creación. ¿Qué existe la luz? Se refería pues no solamente a la luz natural, sino también a las obras de los justos. Llamando a sus discípulos luz del mundo, Jesús declara que la misión confiada por Dios a Israel estaba destinada pues a continuar a través de ellos. Aparecería en todo su esplendor a través de sus obras concretas y verificables. Son estas obras las que Jesús recomienda que hagan ver. No quiere que sus discípulos se limiten a anunciar su palabra sin comprometerse, sin jugarse la vida por esta palabra. La prueba de que los hombres han sido iluminados por la luz tendrá lugar cuando den gloria al Padre que está en los cielos. Su respuesta, sin embargo, puede ser sorprendentemente la opuesta. Puede que les molesten las buenas obras de los cristianos y reaccionen con indiferencia y desprecio. Es pues lo que hace constatar la historia de este seguimiento a la persona de Cristo. Bueno, diríamos al final que la invitación es a no ocultar, a no esconder la parte más exigente y comprometida del Evangelio. Los discípulos no se deben preocupar pues de defender o justificar las propuestas de Jesús. Deben solamente anunciarlas sin miedo, sin temor a verse ridiculizados o perseguidos. Estas propuestas serán para los hombres como una lámpara que alumbra en la oscuridad hasta que despunte el día y amanezca el astro matutino en sus corazones. Demos gracias a Dios pues por haber reflexionado un poco sobre el Evangelio. Les invito a volver a hacer su lectura, a hacer su reflexión, a hacer su oración con el texto para ir mejor preparados a la gran celebración litúrgica. Gracias por su atención.